Fernando Pola, que es médico y es uno de esos médicos que decidió volver a la Argentina, podría estar trabajando como tantas eminencias médicas en cualquier país del mundo y decidió volver a la Argentina para dar una mano. Él es médico, es infectólogo, es pediatra, así que lo voy a saludar y agradecerle que esté charlando un rato con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué hace? Sale tanto tiempo. Bien, querido, todo muy bien. Bueno, ¿sabés qué? Me gusta presentarte un poco y contarle un poco a la gente de vos. Contame qué edad tenés, dónde estudiaste y cómo fue tu derrotero antes de volver. Bueno, la edad es una pena, tengo 53 años. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la UBA, después hice una residencia médica aquí en la Argentina y repetí una residencia de pediatría en Estados Unidos. Después me especialicé en infecciosas en la Universidad Johns Hopkins, que es una universidad de Estados Unidos muy importante, y después me tomaron como profesor. Fui profesor ahí hasta creo que 12 años, no me acuerdo exactamente, y después otra universidad me ofreció un cambio y fui 9 años profesor en una segunda universidad que se llama Vanderbilt, donde además tenía un cargo que tenía nombre, le pusieron un nombre a mi cargo que era el nombre de César Milstein, que es el premio Nobel argentino, como homenaje a él. En el medio de eso, y vos te acordás porque fue justo cuando nos eliminaron del Mundial 2006, yo volví a la Argentina y armamos una organización que se llama Fundación Infant, que trabaja en enfermedades respiratorias de los chicos en áreas vulnerables en todo el país y ahora en América Latina. Fernando, ¿y qué materia dictabas en Estados Unidos, en la universidad? No, yo soy infectólogo y en general haces tres cosas: enseñás, atendés pacientes y tenés un programa de investigación. Mi programa siempre fue ligado a estas enfermedades respiratorias parecidas al coronavirus, al virus de la bronquiolitis, al virus de la gripe, y estaba situado tanto en los laboratorios, donde hacemos un montón de trabajo en animales y en células, y en poblaciones, de conurbano hasta Paraguay, Bolivia, Brasil, el Chaco, Misiones, etcétera, etcétera. Decime una cosa, me lo dicta el título, pero y ahora vamos a pelotear esta charla con Diego. ¿A qué se dedica el infectólogo, básicamente? El infectólogo es la persona de consulta para el clínico o para el pediatra general o para la persona de terapia intensiva cuando tiene un problema de una infección que es más difícil de resolver que las de rutina. Cuanto más complejo es tu hospital, más pasa tiempo el infectólogo en la terapia intensiva, porque la terapia intensiva es un lugar donde hay muchas infecciones. Sí. Y quien se encarga de atender al paciente todo el tiempo es el intensivista, pero necesita cómo manejar esas infecciones, en cómo manejar el control de las infecciones. Cuando, por ejemplo, te dicen o escuchamos, lamentablemente murió porque lo tomó un virus hospitalario. ¿El virus hospitalario es un virus que se construye, se vuelve poderoso dentro de un hospital, o es un virus X que se le llama virus intrahospitalario? No, los gérmenes no dejan de ser infecciosos cuando uno llega al hospital. Y esto el coronavirus lo muestra muy bien. El principal sitio de mortalidad del coronavirus, el principal problema de contagio en Italia son los hospitales. Entonces, hay muchas enfermedades que en el hospital, si uno no aísla a los pacientes que pueden transmitirla, la pueden pasar a otros pacientes. Y hay muchos gérmenes que viven en nosotros que cuando nosotros nos bajan las defensas porque estamos muy gravemente enfermos, sí, toman la ventaja de hacerse fuertes y aparecer. Y esos gérmenes son los típicos gérmenes hospitalarios. Te dejo con Diego. Seguramente le vas a sacar alguna respuesta más jugosa que yo, Diego. No, yo una pregunta y opinión en realidad. ¿Vos crees que se subestimó en el 2002, 2012, las dos epidemias en ese momento, una de SARS, la otra de MERS, y que no se tomaron los recaudos necesarios en esos dos momentos de que podía llegar a pasar esto, como preveyendo que alguno de estos coronavirus podía convertirse en lo que hoy es el COVID-19? Mira, yo la primera vez que viví una situación que amenazaba volverse parecida a esta fue en 1997. Y en ese momento estábamos en Johns Hopkins y en Hong Kong apareció lo que fue la gripe aviar. Sí. Y teníamos comunicaciones vía el video primitivo que existía y veíamos a los científicos que se morían en Hong Kong por contacto con pacientes por gripe aviar o por haberse subido a un ascensor de un hotel donde había flotando el virus. Y esa fue la primera vez que tuve conciencia de que esto podía llegar a pasar alguna vez en la vida. Pero hubo un montón de veces que esto fue como el cuento del pastorcito y el lobo, ¿no? Amenaza, amenaza y no terminaba de materializarse. Y esta vez pasó. Okay. Evidentemente no todo el mundo lo subestimó, porque Singapur desde 2003 y China desde 2003 tienen un planeamiento fenomenal para contener esto.
Y Corea desde el 2015 viene planeando qué va a hacer cuando venga la próxima epidemia de coronavirus. Así que Por eso lograron aplanar la curva tan rápido en comparación con el resto de los países del mundo, ¿no? Mira, yo te doy un dato que me parece que es bien contundente. Si vos miras 10 millones de personas, en los países de Oriente se mueren entre 1 y 5 personas. De los 10 millones de coronavirus se mueren entre 1 y 5. Un poquito más en algún país, pero el número no pasa de 20. En Europa, de 10 millones de personas, Europa no tenía ninguna preparación para esto. En Italia está pasando los 1.800, en España pasando los 1.300, en Gran Bretaña arriba de los 300, 400, incluido enfermos el primer ministro, el futuro rey. Entonces, evidentemente, planear paga. Y Estados Unidos hoy tiene 150.000 o más casos, no sé ahora, pero y en ascenso, digamos. A mí me parece que el presidente de Estados Unidos ha hecho todo el esfuerzo posible para que esto sea así, ¿no? No debería sorprender. Claro. Te quiero hacer una pregunta, Fer, porque te hicieron hace unos días una interesantísima nota en un sitio colega que es Infobae, y la pregunta la voy a adaptar, voy a homenajear a mi colega, y te pregunta si nuestra genética, la genética humana, te preguntaba, está preparada para consumir azúcar y harinas en cantidades. Pero yo voy a ir a tu respuesta y la voy a adaptar a épocas del coronavirus. Y vos respondías, el hombre anda dando vueltas por la Tierra hace 6 millones de años. Hace apenas 10.000 años domesticó el cereal y solo en los últimos 10.000, en los últimos 100 o 200 años, desde la Revolución Industrial, comemos azúcar. Pero lo que das a entender es que genéticamente no evoluciona rápidamente. Si esta epidemia o esta pandemia, perdón, de coronavirus hubiese aparecido en la Tierra en el año 870 con Carlomagno, por ejemplo, como emperador, ¿qué hubiese pasado sin desarrollar una vacuna? ¿Hubiese llegado al nivel de la peste negra o de la gripe española o podría haber matado a millones de personas? Yo creo que no hubiese llegado al nivel de la peste negra ni de la gripe española. Primero porque las comunicaciones eran mucho menos eficientes. Yo creo que hubo varios eventos de coronavirus a lo largo de los últimos centenares de años en Oriente que nunca pasaron hasta acá. Si vos ves lo que pasó en China, 3.500 muertos hubiera pasado desapercibido si no supiéramos qué pasaba en China y si los chinos no podían salir del país en ese momento. Y creo que hay que tener una cosa recontra clara, Ale, que es la siguiente. 995 a 999 personas que se infectan por coronavirus sobreviven. El número que anda dando vueltas no es correcto. Repetime eso, Fer. 995 a 999 personas que contraen coronavirus sobreviven. Sobreviven porque muchísima gente contrae coronavirus y ni siquiera se entera que lo tiene. Entonces, el número que nosotros estamos viendo es porque tenemos la cámara adentro de la terapia intensiva, lo cual es espantoso. Y hoy la terapia intensiva se llama Lombardía, se llama Nueva York, pero estamos viendo en vivo y en directo los avisos fúnebres, ¿no? La verdad es que este es un virus que infecta muchísima gente, pero en porcentaje mata menos que otras cosas. Es mucho peor el ébola, ¿no? Lo que pasa es que este infecta montones y montones, entonces hay montones de personas que se mueren porque hay millones de infectados. Es un virus de masas, ese es el tema. Eduardo. ¿Qué tal, doctor? La pregunta es concreta. Hay un revoleo de cifras, de cantidad de muertos, de proyecciones, de cálculos negativos. Yo creo que ese revoleo de cifras de algunos presidentes, especialmente en países que están muy castigados, es para justificar que después el número quizás sea más bajo. ¿Cuál es su visión acerca de lo que está pasando en Argentina? ¿Hay un cálculo negativo? ¿Hay un cálculo positivo, optimista? No, yo creo que hay un cálculo cauteloso. La Argentina hasta ahora ha tenido la fortuna de ser la tercera fila de esta pandemia. Esta pandemia estalla en Oriente. Oriente vamos a suponer que era el tsunami. Italia estaba bañándose en el mar a la altura del cuello, España estaba hasta las rodillas, Estados Unidos estaba sentado en la arena y nosotros estábamos comprando algo en el parador. Entonces lo vimos, ¿no? Sí. Y hemos hecho una cosa que no ha hecho Brasil. Hemos tomado en serio que venía, lo cual no es poco, y nos hemos preparado y hemos cerrado el país. Entonces, al cerrar, hemos cerrado la canilla de casos nuevos, salvo los que se contagien entre argentinos dentro de sus casas hoy. Y evidentemente no había tantos casos en la Argentina para que tengamos una situación como Italia. Mira, cuando Italia cerró sus puertas, hizo una cuarentena, tenía 680 muertos.
O sea que tenía 600.000 infectados. Claro. Y cuando Argentina cerró la cuarentena, tenía 3 muertos. O sea que por ahí tenía 2.000, 3.000 infectados. Okay. Muy distinta la situación y por eso nos va mucho mejor hoy. Pero esto es una carrera, es una maratón. Esto no es una carrera de 100 metros. Y nos damos vuelta y a los 5 kilómetros estamos adelante de los keniatas. Tenemos que sostener 37 todavía. Así que yo por eso soy... Tengo a Fernando Polo, que es un lujo tenerlo del doc, y tengo al doctor Martínez. Dame un segundito porque quiero que pregunte el médico, después vas vos. Yo tengo una referencia a un documental que vi hace unas horas que se terminó de grabar en febrero, porque hay imágenes del 20 de febrero, y habla de... bueno, el médico que da empieza con el grupo de WhatsApp en China, en Wuhan, muere de coronavirus. Y ahí uno no va a ponerse a elucubrar lo que el documental elucubra, pero el documental da a entender que lo infectaron como una especie de... bueno, no me voy a meter en el documental, pero sí voy a meterme en lo que el documental indica, que podría haberse sabido esto un mes antes, que se escondieron esos grupos de chats, que había un grupo de chat de médicos, infectólogos, todos ellos, en la ciudad donde comienza, que se mandaban mensajes del tipo, che, suponte que nosotros 3 somos médicos infectólogos, yo soy un médico. Diego, ayer se me murió un paciente, no entiendo, de pulmonía, se me puso crítico y en 14 horas se me murió. Y vos al otro día, che, Ale, me pasó lo mismo en este hospital. Todos médicos chinos. Se me murió uno de 53 años y Fernando del otro lado. Me pasó lo mismo. Y así estuvimos 10, 15 días. Y nos mandábamos los chats y nos contábamos y ya empezamos a mandarnos, cuídate, no lo toques, es altamente infeccioso, es una especie de virus, papá, que pudo... Y que se mantuvo en secreto, el Estado chino lo tapó, lo frenó, el partido lo frenó, y que si hubiesen ganado 30 días, la historia hubiese sido diferente. Te pregunto a vos, Fer, ¿es contrafáctico pensar que si agarrábamos el virus 30 días antes en China no tendríamos una pandemia o es ciencia ficción? Me parece que es difícil especular en eso, ¿no? China obviamente es un país con un régimen que tiene características distintas al nuestro y es posible que se haya callado esto un tiempo, pero la verdad que no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que para prepararse para esta pandemia los orientales tenían criterios especiales para encontrar gente que se enferma en los mercados y test especiales para detectar por qué estaban infectados. O sea, los tipos venían preparados hacía 15 años para manchar esto. Así, en otros países por ahí nos hubiéramos dado vuelta muchísimo más tarde todavía. Diego y Dami. No, una pregunta que me gustaría hacerle a él, dada su experiencia y es infectólogo. ¿Cómo crees que vamos a salir de la cuarentena? ¿Cómo crees que el mundo va a poder volver a salir a la calle? ¿Vos crees que vamos a salir igual o va a cambiar todo? ¿Vos cuál es tu visión? Porque la vacuna sabemos que va a tardar. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que, viste que se hace mucho la pregunta de cuándo vamos a salir de la cuarentena, y a mí cuándo vamos a salir de la cuarentena desde el punto de vista sanitario me preocupa mucho menos que cómo vamos a salir de la cuarentena. Okay. Porque Singapur y Corea no tuvieron cuarentena y no es necesaria una cuarentena en un país que tenía un plan anterior, cosa que nosotros no teníamos por qué tener. Pero ahora sí tenemos que tener un plan. Claro. Porque estamos a punto de salir de la cuarentena y necesitamos preservarnos desde ahora en más, y para contestar tu pregunta, con nuevas reglas de distancia interpersonal, con nuevas reglas de tráfico aéreo, con nuevas reglas de cuidado de los ancianos. Todo eso que tenemos que tener muy clarito todos los argentinos y respetarlo a rajatabla hasta que se acabe, porque se va a acabar el coronavirus, pues vamos a tener que hacerlo, y en un momento va a haber 2 opciones. O se va a gastar el virus en los países que nos transmiten en general estos problemas, porque son los países más centrales, pues está infectando tanta gente que al final el virus no tiene para dónde ir y se termina, como se terminó la peste, como se termina todo. O va a aparecer una intervención, que puede ser un tratamiento, una vacuna, que lo va a transformar en una infección más. Claro. En cualquiera de los casos tenemos para meses. Yo sí tengo la última, y es que lamentablemente falleció una chiquita hace unas horas, y empezamos a pensar ya que no... Bueno, ya sabemos que ataca también a gente joven, pero cuando llega una noticia de estas, impacta profundamente. Murió una nena de 12 años por coronavirus, la víctima fatal más joven en Europa. Ocurrió en Bélgica. A ver, Fer, vos sos infectólogo pediátrico. Contame qué respuesta tenés a esto.
Mira, yo voy a tratar de dar una respuesta equilibrada a esto, que es bien difícil, ¿no? La muerte de un chico, que es tan difícil opinar siempre, y como médico, cuando uno presencia esas cosas, no te las olvidas nunca más en la vida. Hay que tener en cuenta que tenemos las cámaras en vivo y en directo en todos los países del mundo. Claro. Y sí, en toda circunstancia, en toda enfermedad, alguien que no debía morirse se muere. Siempre. Alguien se toma un mejoralito y hace una reacción alérgica y se muere. Alguien se tropieza con el cordón de la vereda y se muere. Alguien se atraganta en un asado y se muere. Pero no es la persona que debía morir. Los chicos no se mueren de coronavirus. Eso no es un absoluto, nada en la vida. Las certezas no existen. Si hubiera certezas no habría médicos, no habría necesidad ni de interpretar las cosas. Pero desafortunadamente, algunas veces esto sucede. Lo que pasa es que cuando esto se vuelve y cobra una dimensión en la que la gente dice, bueno, si se murió uno, nos vamos a morir todos, hay que tener en cuenta que yo te voy a decir una cosa que va a sonar muy rara, pero si estamos ciertos de que 995 personas o más de 1000 sobreviven, si las noticias nos pasaran todos los vivos al lado de los muertos, tomaríamos distinto este problema, ¿no? Bueno, yo te lo voy a referir de esta manera y te voy a habilitar aquí a Dami para que meta la economía en esta charla médica. Me parece hasta tirado de los pelos, pero Dami lo va a poder hacer, porque tiene la sensibilidad periodística como para poder hacerlo, ¿no? Vos recién dijiste la cifra, 995 sobre 1000 que viven, y no sabes el alivio que produjo acá. Yo vi la cara de mis compañeros, de mis colegas, o sea, atrás de cámara, todos se miraron como diciendo, por fin un centro, una noticia, no, porque no, la paranoia no es bueno para nada, y terminamos paranoicos. Tampoco creo que nos tengan que poner a nosotros, a los medios de comunicación, bajo la lupa y llevarnos al cadalso como algunos nos intentan llevar, pero son ustedes los que generan el miedo y generan el miedo. Estamos tratando de mostrar lo que pasa, realmente lo que pasa. Pero bueno, esa es la noticia. Yo me quiero quedar con esto, Fer, con que no tiene una altísima mortalidad. Ale, yo te diría que un amigo mío dice, y con razón, que el mejor antiviral que hay en este momento son los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación, no sé si estaríamos donde estamos en la Argentina, así que eso también es absolutamente cierto. Pero están las dos caras de la misma moneda. Estamos muy informados y tenemos un exceso de información que provoca miedo, y a la vez por ese miedo no están las calles atiborradas de gente que se está escapando de la cuarentena. Entonces, ¿cómo transformar una sociedad como la nuestra a una sociedad que se comporte como en Oriente? Claro. Bueno, por ahora es imposible. Ahora es imposible. Dami. No, preguntarle a Fernando, digamos, para la vida económica del después. Estaba leyendo ayer un informe de George Gao, que es el director del Centro de Prevención de Epidemias y Enfermedades de China. 1.200 habitantes sale. Y la realidad que... 1.200 millones. Millones de habitantes. Y me quedaba la siguiente reflexión, porque en definitiva a nosotros nos educaron a, por lo menos, combatir hasta ahora este virus con 3 armas. Lavarnos muy seguido las manos, alcohol en gel cuando salimos y quedarnos en casa. Ahora él dice que hay una herramienta para la vida económica ahora o después que va a ser muy importante y no lo utilizamos, que es el barbijo. Dice que es un gran error no usar el barbijo. ¿Es así? Bueno, es interesante lo que decís, porque creo que es una batalla mucho más cultural que sanitaria. No hay ninguna duda que un barbijo es mejor que no barbijo. El tema también al principio era tener barbijos para los médicos que están expuestos en los hospitales, en las guardias. Pero yo creo que vamos a una realidad muy diferente. Si ustedes van a Oriente, es muy común ver a la gente con barbijo. Siempre me parecía ridículo a mí, ¿no? Yo sé, Ale, que ustedes con Boca no han ido hace mucho tiempo, pero nosotros con Gallardo que hemos ido, te digo, hay Es muy bueno. Sos bravo, ¿eh? Vamos a la Mirá casa, dónde ¿no? entraste, ¿eh? La pateó. Mirá, Bueno, te la una- hizo. Dale, respondele a Dami que después tengo una para vos, dale. Bueno, no, lo que yo decía es que por ahí sí vamos a ir a un cambio cultural. Por ejemplo, las personas mayores. Las personas mayores no se pueden quedar desde ahora hasta fin de año encerradas en sus casas sin ver a nadie. Eso es impracticable. Entonces vamos a tener que buscar soluciones creativas y, por ejemplo, una de ellas puede ser el uso de barbijos en ciertas salidas obligatorias, la restricción de circulación en los parques a los menores para que los mayores puedan usarlos varias horas por día, horarios prioritarios en supermercados, bancos, comercios, para que no se encuentren con un montón de gente, pero a la vez cierta protección, porque el barbijo cumple 2 roles, ¿no? Uno es que no te infectás, o te infectás muchísimo menos, y el otro es que no transmitís. Entonces, Sí. evidentemente, vamos a una sociedad rara. Yo quiero preguntar a los dos, que son los dos médicos.
El afecto, porque ahora nos quedamos con nuestros padres lejos, a mí me toca tener a mi mamá en San Francisco y mi papá en Capital Federal. Los afectos, el poder estar día a día, aunque no estés cerca, porque para cuidarlos, además estamos en cuarentena, pero cuando se levante la cuarentena yo no sé hasta qué punto después de la Pascua ir a abrazar a mi papá, soy una persona que estoy en riesgo, estoy todo el tiempo conectado con gente que podría Cuando tenerlo. deja de haber peligro, ¿no? Claro. ¿El afecto sirve, cura? Te empiezo con vos, Diego, después con Fernando. ¿Cura el amor, el estar, el llamarte, una sonrisa, el saber que estoy? Somos seres sociales, Ale, y sí, necesitamos estar con el otro. Y la felicidad depende de las personas que nos rodean y de cultivar esas relaciones. Yo creo que, siguiendo a lo que dice acá Pollack, yo creo que estamos yendo a hacer lo que es China hoy. Yo leía un documental de alguien que explicaba esa cultura y decían que ellos no se abrazan, usan barbijo, dejan los zapatos en la puerta de la casa, hay muy poco contacto social, no se besan, no se dan la mano, no se abrazan. Es como que fueron yendo preparándose a esta situación que vamos nosotros a tener que empezar a adaptarnos, que nos va a costar, Ale. Bueno, Fernando, nos va a costar a todos, no somos así. Una sociedad sin abrazos, yo no me puedo imaginar lo que será, porque imagínate que yo ahora creo que con Román al frente del equipo les vamos a ganar una final de Libertadores a ustedes. ¿Cómo hago a no abrazarme con el plateísta de al lado? No sé qué voy a hacer. Lo primero que tenés que hacer es infectar a Gallardo, si no jamás más allá de eso, yo no creo que vayamos a hacer una sociedad sin abrazos. Creo que por un tiempo vamos a tener que cuidarnos, pero que por ahí con algunas reglas que van a quedar marcadas de esta época, nosotros somos una idiosincrasia muy diferente. Los orientales no empezaron a no abrazarse por el coronavirus. Claro. Jamás se abrazaban. Ya, claro, esto es así allí. Entonces, bueno, son miles de años y tendremos que aprender a cuidarnos por un tiempo. Después esto va a dejar de ser un problema. Eso también va a pasar. Te despido con esto. Para mí, uno de los grandes, y voy con vos, Lu, uno de los grandes, de las cosas positivas que nos deja, si es que deja algo positivo todo esto, es que conoció la sociedad a cientos de personas como Pollack, incluso con vos, Diego, vos ya trabajabas en televisión, pero que la gente sepa que Fernando vivió afuera, estudió afuera, dio clases afuera, volvió a la Argentina a apostar por Argentina, que trabaja en una fundación para los chicos. La verdad, creo que es lo positivo que sacamos. Te mando un abrazo grande, Fer. Un abrazo grande, Ale, cuídate. Gracias, querido, muy amable. Bueno, me meto con lo económico porque